el sermón correspondiente al Día del Señor, 17 de febrero de 2019, titulado El contraste entre el gobierno del reino de Dios y el gobierno del mundo. Basados en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, de los versículos 20 al 28, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No saben lo que están pidiendo?, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Dios. Nuestro amado Señor, ante tu palabra, tu pueblo se inclina humildemente, clamando: Señor, abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu santa voz. Abre nuestro corazón para amar tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento para entenderla. Y que por tu Espíritu Santo tengamos el poder para ponerla por obra. Y te damos las gracias porque hoy te place hablar a tu pueblo. Pero también te suplicamos por aquellos que aún no han escuchado el Evangelio. Tú dijiste a los sordos: Efatá, ábranse los oídos. Por eso hoy suplicamos, Señor, abre los oídos de los que no han escuchado el Evangelio, para que escuchen atentamente tu voz, y si es tu gracia sean convertidos, para que tú los añadas a tu iglesia, para que ellos reciban la bendición de la vida eterna, para que ellos sean santificados para la gloria de tu nombre. Como siervo tuyo, me consagro a ti, Señor, para la predicación de la palabra, y te suplico que tú tomes control de todos mis miembros, para que yo sea un siervo útil a tus propósitos. Y te suplico que me libres de los preconceptos, de los pensamientos humanos y mundanales, que como hombre pudiera añadir a tu santa palabra. Líbrame, y si eso he hecho en la preparación del sermón, tú tienes poder, Espíritu Santo, para librarme de caer en tal pecado. Señor, usa a tu siervo para la gloria de tu nombre y para la edificación de la iglesia, porque te lo suplicamos en Jesucristo, nuestro Rey y Redentor. Amén. Amén. El texto que hemos venido estudiando lo hemos dividido en dos secciones. La primera es la petición de Salomé y de sus hijos Jacobo y Juan, la cual titulamos la semana anterior Una atrevida petición. Ese fue el sermón que vino la semana anterior. Y en ese sermón, vimos cómo Salomé, la mamá de Juan y Jacobo, hicieron una petición que no era correspondiente en ese momento. La segunda enseñanza corresponde a la respuesta del Señor Jesús ante esa petición y tiene que ver con la enseñanza acerca del contraste. El Señor Jesús le da a los 12, les da a los que hicieron esa petición tan absurda, les da una enseñanza. Y esa enseñanza
es un contraste entre el gobierno del reino de Dios con el gobierno del reino del mundo. ¿Cómo es el reino de Dios, el gobierno del reino de Dios, y cómo es el gobierno del reino del mundo? Entonces, vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana anterior. Recordamos que Salomé y sus hijos hicieron una atrevida petición al Señor. ¿Cuál fue? ¿Por qué fue tan atrevida? Bueno, la petición fue que les pusiera en lugares prominentes, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y a través de esta petición conocimos tres cosas que nos mostró el Señor. En primer lugar, vimos que la petición salió de una pecaminosa codicia de poder y ambiciones mundanales de aquellos apóstoles. Ellos guardaban en su corazón ambiciones mundanales y podríamos decir que ellos estaban siguiendo al Señor por motivaciones equivocadas. Y eso lo comparamos con el creyente de nuestros tiempos, que nos está conduciendo a nosotros a seguir al Señor. Eso lo podemos descubrir a través de nuestras peticiones. En segundo lugar, vimos que esta petición y esta codicia de poder son el fruto de no haber comprendido las enseñanzas que ya por casi 3 años que ellos llevaban con el Señor. Recordemos, este es ya el último pasaje de la vida de los apóstoles con el Señor. Ya ellos estaban subiendo a Jerusalén. Y como nos lo muestra el texto que sigue, la curación de 2 ciegos, estaban ya por los lados de Jericó. Entonces ya iban a llegar a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, cuando el Señor iba a ser crucificado, muerto, sepultado, pero al tercer día resucitado. Entonces ellos no habían comprendido esas enseñanzas que por casi 3 años, y ese entrenamiento que el Señor les había impartido por casi 3 años, que estaba centrado en el reino de Dios. Y aquí es importante que veamos que lo que tú estás haciendo aquí, de venir a un culto, de ser miembro de una iglesia, es una formación, una capacitación del Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, del entrenamiento para vivir el reino de Dios en esta tierra, pero sobre todo en el siglo venidero, en el reino eterno. En tercer lugar, vimos que cuando estas pasiones gobiernan la vida de un creyente, y estamos hablando de 2 apóstoles muy queridos y muy allegados al Señor, cuando estas pasiones gobiernan la vida de un creyente, estas pasiones le van a arrastrar a las actitudes más bajas. Un creyente pasional es llevado a actitudes muy bajas. Y vimos actitudes, recordamos por ejemplo la actitud que ellos tuvieron de manipular a su mamá Salomé, porque es que Salomé fue manipulada. Ella fue manipulada por sus 2 hijitos para ir y hacer esa petición. No era correspondiente. Le era: mamá, usted que es ahí la tía del Señor, y usted que mire, está aportando y está sirviendo, ayúdenos ahí, para que el Señor nos ponga el uno a la derecha y el otro a la izquierda. La manipulada. Y saben una cosa, un cristiano muy pasional, un cristiano movido por sus pasiones, con el propósito de alcanzar lugares, va a moverse en una pasión de manipular a otros. También vimos que ellos traicionaron a sus consiervos. ¿Se acuerdan que subieron 3 al monte de la transfiguración? Pero ellos no se fueron sino ellos 2 solitos, dejaron a Pedro de lado. Y además de eso dejaron a los otros 9. ¿Por qué, si ellos habían recorrido esos 3 años con el Señor? Eran consiervos, compañeros de milicia. Pero con tal de tener un puesto prominente, los traicionaron, los sacaron. Y eso es tremendo. Pero lo peor de todo es que ellos tuvieron un extremo
atrevimiento al hacer esta petición, un extremo atrevimiento para con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús les acaba de decir, se está cumpliendo que el Hijo del Hombre, ya vamos rumbo a Jerusalén, en donde el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a ser juzgado por las autoridades de los judíos y va a ser entregado a los impíos, al gobierno romano, para que lo azoten, para que lo crucifiquen. Y luego de eso él será resucitado. Luego de eso será crucificado y muerto, pero luego será resucitado al tercer día. Y la respuesta de los discípulos es, bueno, ¿y a dónde vamos a estar nosotros cuando vengas en tu reino? Después de que nos resucites, ¿a dónde vamos a estar? Yo quiero a la derecha y mi hermanito quiere a la izquierda, allá junto a usted, que podamos mandar, que estemos superiores a los otros 10 y que estemos superiores a todo el mundo. Esa es la perspectiva, como lo vimos la vez pasada. Qué tremenda confusión tenían ellos, y qué extremo atrevimiento. Fueron muy atrevidos, fueron groseros con el Señor al decir esto. No se identificaron con el Señor y con el reino, como el Señor les había venido enseñando sufrimiento, humildad, entrega, sacrificio. No, ellos querían era lugares prominentes, reconocimiento. Y eso es lo que puede suceder con nosotros si tenemos una perspectiva equivocada del reino de Dios, una perspectiva equivocada de qué es lo que estamos haciendo en la iglesia, para qué vivimos la iglesia como pueblo de Dios. Y eso es lo que le sucede a muchos cristianos hoy en día, que asisten a iglesias que forman parte de iglesias que están contaminadas con unas actitudes mundanales, con unas pasiones mundanales. Ahora, la pregunta surge, ¿qué merecerían estos discípulos de parte del Maestro, de parte del Señor? ¿Qué merecerían estos discípulos? Mire, si hubiera sido yo, me saco el fuerte y les doy una reprimenda, una pega ahí en la... ¿Cierto que sí? Ellos merecían una reprimenda. ¿Por qué? Porque se habían equivocado del todo. Pero vemos que esto no sucede. Al contrario, el Señor con amor, pero con autoridad, les da una respuesta correctiva, la que vemos en los versículos 22 y 23. Les dice el Señor, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber del trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Y el Señor les dice, ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Entonces Él les da una respuesta correctiva. Pero ahora les da una nueva enseñanza fundamental para su vida y para su ministerio, haciéndoles ver la diferencia que hay entre la forma del gobierno de Dios, la forma del gobierno del reino, que es hacia donde apunta el Señor, y la forma del gobierno del mundo, que es hacia donde apuntaban ellos. Y esto es lo que hoy vamos a meditar en 3 puntos. Estos 3 puntos son: el primer punto, el sistema del gobierno mundanal. El Señor les explica cómo es el sistema del gobierno mundanal. Luego el Señor les enseña los principios del gobierno del reino. Entonces les hace el contraste. Mire, el mundo se gobierna de esta manera, pero el reino de los cielos se gobierna de esta otra. Pero pone un hermoso sello, y es nuestro punto 3. Él les muestra lo principal, el modelo de gobierno del rey. ¿Cuál debe ser el modelo de gobierno para el ser humano, para todo ser humano? El modelo de gobierno del rey. Entonces eso es lo que vamos hoy a meditar en este día, en esta mañana, por la gracia del Señor. Y vamos a ir al primer punto, el sistema de gobierno mundanal. Dice el Señor que Jesús les llamó y les dijo, como ustedes saben,
Los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. El Señor reúne a todos sus discípulos. El asunto se presentó básicamente con Salomé, con Juan, Jacobo, y los discípulos se enojaron. Entonces el Señor dice: bueno, vengan todos para acá. Él los llama aparte. Los llama aparte. ¿Por qué los llama aparte? Bueno, el primer asunto es para que no se forme una discusión pública. Las cosas del reino de Dios se deben discutir y se deben solucionar dentro del reino de Dios. En la iglesia nuestros problemas se deben ventilar dentro de la iglesia del Señor y no ir al mundo a buscar soluciones para la iglesia. Porque nosotros, dice el Señor, seremos los que juzgaremos al mundo. Entonces, ¿para qué vamos a buscar jueces en el mundo? Entonces, el Señor guarda la integridad de sus discípulos, para que la gente no tenga de qué chismear. Miren, esos apóstoles de ese maestro se la pasan peleando. ¿Cuántas veces dicen eso de la iglesia? Porque no se guarda esa integridad, Entonces el Señor les llama aparte. ¿Pero para qué también les llama aparte? Porque esta enseñanza es muy importante para ellos. Y no era una enseñanza para dársela a todo el mundo, porque todo el mundo es mundanal, es carnal, y el que es de la carne no entiende los asuntos espirituales. Mientras que los que somos del Espíritu vamos a entender las cosas del Espíritu por el Espíritu Santo. Ahora, el Señor les llama aparte porque ellos muy pronto, en más o menos 2 meses, vendrían a ser los representantes del reino de Dios como el fundamento de la iglesia. Porque el Espíritu Santo está obrando en ellos para que ellos comprendieran los asuntos del reino, porque iban a ser autoridad en la iglesia. Entonces el Señor les estaba enseñando para que ellos, les enseña aparte para que ellos fueran más fundamentados. Y esto me lleva a pensar, nos debe llevar a pensar, que nosotros también debemos apartarnos para escuchar la enseñanza del Señor Jesús, porque su enseñanza es importante. Es importante. No podemos dejar de escuchar las enseñanzas del Señor. Cada vez que la iglesia se reúne, sea en discipulado, sea en oración, sea en el culto al Señor, sea en la escuela dominical, en todos los ambientes, en el devocional familiar, en todos los ambientes que el Señor nos reúne, Él nos llama aparte, nos separa para edificarnos, y ese tiempo debe considerarse importante. Ahora, el Señor les hace caer en cuenta que ellos tienen unas ambiciones de gobernar el pueblo de Dios al estilo mundanal, y le recalca: ustedes lo saben, dice el Señor, como ustedes saben, les dice el Señor. No se necesita estudiar mucho, no se necesitan hacer análisis muy profundos para descubrir que los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Eso no hay que hacer estudios. Lo vemos. A mí me dio mucha risa esta semana el cuento de la empanada de 840,000 pesos. Y yo dije, esa empanada nos muestra cómo las autoridades abusan de sus súbditos. Las naciones oprimen a sus súbditos. Tremendo es el gobierno del reino del mundo. Y el Señor les dice: ustedes están sufriendo el reino del mundo. Ustedes saben cómo opera el mundo. ¿Por qué quieren operar como el mundo? ¿Ustedes por qué se quieren oprimir a sus súbditos y quieren abusar de la autoridad? En la época del Señor, en los tiempos antiguos, en los tiempos modernos, y mientras vivamos el presente mundo malo,
Los gobernantes de este mundo ambicionan los puestos de poder. ¿Para qué? Para oprimir, para presionar y para aplastar a la gente. Abusan, controlándolos, dominando a los débiles y esclavizando a los pueblos. Este es el sistema del gobierno del mundo, sea cual fuere la ideología política, si de derecha, si de izquierda, si monarquía, si absolutismo. No se trata de ideologías o de doctrinas políticas. Se trata del dominio que ejercen las tinieblas que gobiernan este sistema llamado mundo, como lo dice Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, autoridades, gobernantes en las regiones celestes que gobiernan este mundo de maldad. Gobiernan este mundo de maldad. Y miren lo que estaban anhelando aquellos discípulos. Gobernar, ¿cómo gobiernan los gobernantes de este mundo de maldad? Uno a la derecha y otro a la izquierda para mandar, para oprimir. Los gobernantes de este mundo no tienen el más mínimo interés en el bienestar, en el progreso de las gentes. Ellos no se suben a servir, ellos no se suben a darse por la gente. Si esto fuera así, ¿saben qué sería lo primero que ellos hicieran? Darle puertas abiertas al Evangelio. Porque lo único que le da libertad al ser humano es el Evangelio. El Señor dice, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, el Evangelio, Jesucristo, y la verdad, Jesucristo el Señor, les hará libres. No. Los gobernantes de este mundo no quieren gente libre, quieren gente esclava. Ahora, yo no estoy hablando de los gobernantes solamente el presidente, el senado, los militares, los gobernadores, alcaldes. No. ¿Saben una cosa? Los banqueros, los presidentes de compañías son gobernantes de este mundo. ¿Quién gobierna este mundo de mercadeo, de compra de alimentos, de cosas para el hogar? El éxito, Carrefour y Jumbo y todas estas cosas. Ellos son gobernantes. Ellos determinan cuál es el precio que le ponen a sus productos y nosotros como esclavos de ese gobierno lo pagamos. Y nos engañan con todo tipo de engaños y nosotros allá corremos al gobierno de este mundo, ¿cierto? Por ejemplo, todas esas componendas que han existido sobre los carteles de los pañales, los carteles de los cuadernos. ¿Qué son? Los gobernantes de este mundo reuniéndose, haciendo una manguala para gobernar a los esclavos que estamos sometidos a esa esclavitud económica, la esclavitud de los deportes. Todo tipo de esclavitud, no es solamente el gobierno del presidente, porque claro, ya decimos, sí, los gobiernos, esos presidentes, ¿para qué? Miren, no, estamos hablando de gobierno en todo nivel, el gobierno del mundo. Y esos gobernantes no quieren el bienestar de la gente, al contrario, ¿qué buscan ellos? Ellos buscan su bienestar personal, buscan engrandecer sus riquezas, buscan sus intereses, buscan el favorecer a sus compinches. ¿Y cómo lo hacen? Mediante engaños, intrigas, rivalidades, pisoteando los derechos de las gentes y esclavizando al pueblo. Todo el pueblo. Porque el Señor dice, eso es el mundo, así es el mundo. Los apóstoles no estaban llamados a gobernar el mundo de ninguna manera. Ellos no tenían que enseñorearse de la gente ni oprimir la grey del Señor. No, ellos no estaban llamados a esto. Ellos estaban llamados a servir en la iglesia. Los ministros de la iglesia no son llamados a ser señores, sino siervos. No son llamados a ser señores, sino siervos. Por eso en esta iglesia permanentemente se enseña, el pastor no es su señor. Aquí el Señor es el que es el pastor. Su pastor no es más que un siervo, un sirviente, quizás más bajo y quizás más incapaz que usted.
que el Señor me ha dado una oportunidad, que me ha hecho un llamamiento. Pero los ministros de la iglesia no somos llamados a ser señores sino siervos. Por favor, no busquen el señorío de pastores para sus vidas. Eso no corresponde a la iglesia del Señor. Hoy en día hay mucho de eso. A los pastores no les viene bien llenarse de la grandeza del mundo. ¿Por qué? Porque se están haciendo semejantes a los gobernantes mundanales. ¿Qué quieren los gobernantes mundanales? Yo recuerdo, y ahora creo que están presentando una película, una novela de un embolador, lustrabotas de Bogotá, llamado Lucho, el famoso Lucho, no recuerdo cuál era el apellido. Este señor era lustrabotas y él andaba muequito, andaba en bus y tomaba cerveza, ¿no? Y andaba con su caja para todos lados. Y se lanzó para concejal. ¿Él siguió viviendo como embolador? No. Él se enseñoreó de la gente. Él cogió lo que se ganaba. Yo no estoy diciendo que robara, ¿no? Lo que se ganaba. Y entonces él andaba ya en carro último modelo. Cambió de casa. Y bueno, vivía una vida de lujo. Se mandó a arreglar los dientes porque era poquito. Ya no tomaba cerveza, se sentaba a tomar whisky con los otros concejales. Bueno, ¿y qué está haciendo hoy casi la iglesia? Los pastores, lo mismo. El pastor llega y tiene alguna solvencia económica. ¿Qué hay que hacer con el pastor? Comprar el carro último modelo. Poderlo a vivir en una casa de lujo. Y él usa los recursos para eso. Esta enseñanza que nos da el Señor es muy pertinente en este tiempo en que las modernas teologías impulsan a los indoctos a ambicionar poder, riquezas, cargos prominentes, reconocimiento del mundo. Y esto no es lo que enseña Cristo el Señor. Esto no es la iglesia. La iglesia no anhela nada de eso. Esos son los anhelos del mundo que quiere gobernar para eso. Entonces, ahora el Señor les hace el contraste. Dice, esa es la forma como gobierna el mundo. Esa es la forma como ustedes o lo que ustedes están pidiendo. Por eso es una gran equivocación. Ahora vean la forma como es el reino de Dios. Entonces vamos a ver los principios del gobierno del reino. Versículo 26. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Vaya, vaya, vaya. El Señor es muy claro. Muy claro. Y a veces nosotros nos hacemos los de la oreja mocha, los de la vista gorda, y convertimos los mandamientos del Señor como en oportunidades. No, aquí el Señor dice, pero entre ustedes no debe ser así. Ustedes no pueden hacer esto. En el reino no vivimos así. Todo lo contrario. El primer principio en esta enseñanza que les da el Señor y que nos da el Señor esta mañana es que el reino de Dios es opuesto al reino del mundo. Es opuesto. Y esto debe ser claro para ti, para nosotros los santos. Somos contra el mundo. Tú debes ser contra el mundo. Todas las ofertas que te hace el mundo, tú las debes rechazar porque tú eres contra el mundo. Eres enemigo del mundo. Pastor, esto está como muy pesado esta mañana. Hoy vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15. El Señor está maldiciendo a la serpiente que tentó al primer pueblo de Dios, Adán y Eva. El Señor está maldiciendo a la serpiente. Y mira lo que dice el Señor como maldición a la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente, o sea, Jesucristo el Señor, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Qué está declarando
revelando ahí el Señor? ¿Qué nos revela? Que hay una clara enemistad entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Hay una clara enemistad entre el pueblo de Dios y el pueblo del mundo. Es enemistad. No se puede tratar livianamente. Y a través de todas las escrituras el Señor nos lo va recordando. Y por allá en Corintios el Señor nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque es que no hay comunión entre Cristo y Belial, entre la justicia y la verdad y la injusticia y la mentira, entre el reino de Dios y los ídolos. No hay comunión. Somos enemigos. Enemigos. Y esto es una posición que debemos tener frecuentemente. El reino de Dios es lo opuesto al mundo. Cuando buscamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuando tenemos anhelos, ambiciones y proyectos, lo primero que tenemos que evaluar es que si lo que deseamos se acomoda al mundo o se acomoda al reino de Dios. Yo no sabía la enseñanza que iba a traer nuestro hermano, pero creo que se ajusta tan correctamente. Porque el reino del mundo nos ofrece a nosotros, mire, una alta gama, un gran ramillete de oportunidades, de bendiciones, de una economía bollante, de tú ser más grande, tener el televisor del año, el carro del año y las deudas de los siglos. Hasta tu familia queda endeudada. Tú te mueres y tus nietos no alcanzan a pagar las deudas en las que te metiste. Y ellos vienen a pagar esas deudas. Terrible eso. Entonces, cuando nosotros tenemos ambiciones, proyectos, anhelos, debemos venir al Señor y decirle: Señor, esto que yo estoy anhelando se acomoda a tu reino. El Señor les hace caer en cuenta que esa petición de Juan y Jacob y Salomé nacía de un fuerte deseo de querer hacerse grande. Él lo dice 2 veces: el que quiera, el que desee hacerse grande entre ustedes, y el que quiera ser el primero. Y esa palabra resalta ese deseo. Pero es que, hermanos, hay un deseo que se vuelve efervescente en nuestro corazón. Tengo el deseo de comprarme ese televisor de 138,5 pulgadas. Y entonces yo voy al Éxito y está en promoción. Pero voy a Flamingo y está 1,000 pesos más barato y me lo dejan a 12 meses. Ay, pero voy a Jumbo y está 5,000 pesos más barato, me lo llevo a la casa y lo pago en 36 meses. Claro, yo no me doy cuenta de la financiación, todas esas cosas. Tarjeta de crédito, fiadores y todo. Entonces, hoy el Señor me está bendiciendo. No, el Señor no te está bendiciendo. El mundo te está atrayendo, el mundo te está atrapando. Error. Ora al Señor. Esa es su voluntad. Hoy en el trabajo me encontré una chica, 90, 60 y 90. Y esa chica es así, es lo más hermosa, de buena familia. Esa es la chica. No, Señor. Eso es lo que te ofrece el mundo. Cuidado. Igual para las chicas que están esperando un chico, ¿no? He conocido hermanas que ya a través de los años dicen que se quedaron a vestir santo. Bueno, pues se quedaron a adorar al santo más bien. Y no importa. Hemos conocido hermanas que a los 60 el Señor les trae su cabeza y redentor, su esposo. Pero las mujeres en ese desespero, algunas hermanas en ese desespero encuentran a ese príncipe azul en el mundo. Y resulta que después le sale el diablo más negro. Entonces, hermanos, cada vez que nosotros tenemos esos deseos tan efervescentes en el corazón, tenemos que traerlos a sacrificio delante del Señor y preguntar: Señor, ¿es este tu deseo o más bien es un gobierno del mundo o una esclavitud del mundo para mí?
Señor nos muestra en este texto que en el reino de Dios no hay posiciones de grandeza. El reino de Dios no fue diseñado para que el hombre se enaltezca. Dios determinó para los súbditos del reino una posición de humildad y de servicio. El que se quiera hacer grande entre ustedes deberá ser servidor. Y aquí ese término servidor, diaconeos, se refiere a un mensajero. A un mensajero. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas cátedras en la Universidad de Afid o en las grandes universidades hay la cátedra para ser mensajero? Titúlese de mensajero. ¿Cierto que no? Todos allá son títulos grandes, doctorados, personas súper eminentes, de eminente grandeza. ¿Para qué? Para oprimir al mundo, no para servir. En el reino de los cielos, los servidores somos como un mensajero o como una cocinera. Bueno, hoy en día los restaurantes, los hoteles usan cocineras o contratan cocineras tituladas, tienen que ser graduadas, ¿cierto? Es una nueva profesión, está bien. Pero aquí no se refiere a chef de cocina o subchef, no, nada de eso. Se refiere a una cocinera de la casa, a lo que comúnmente se llama la muchacha del servicio, la del servicio, la sirvienta. ¿Quién de ustedes, mujeres, quiere estudiar para ser sirvienta? ¿Cierto que no? Todas quieren ser gerentas, administradoras y aún hasta ser amas de casa y esposa, servidora del esposo, que es la imagen de Cristo. Ellas no quieren eso, porque el mundo les ofrece grandes títulos, posiciones de renombre. Pero el Señor dice: no, si ustedes quieren ser grandes, deben ser siervos. También dice: si ustedes quieren ser los primeros, deberán ser esclavos. Y ese término esclavo, allí la palabra en griego es doulos, que se refiere a un esclavo, pero de esos de más bajo rango. Entre otros, eran los que lavaban los pies de los visitantes. Cuando llegaba alguien de la calle, venía en sus sandalias, caminando a veces largos trechos, no había medias, no había mexana, no había nada de eso. Caminaban largos trechos y entonces al entrar a la casa venía un siervo que tenía que lavarle los pies a esa persona. Eso lo vemos frecuentemente en la Biblia. El Señor Jesús lo hizo, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué alto rango se necesita para lavarle los pies a otro? No, hermanos, es un oficio muy bajo. También se refería a los que limpiaban los establos. Esas definiciones más bien tienen que ver con algo que detestamos: mal olor, mala posición, ensuciarse las manos. ¿A quién le gusta eso? Hoy en día a la gente del mundo no le gusta eso. Pero el Señor dice que el que quiera ser primero en el reino debe ser así. ¿Qué quiere? ¿Las posiciones del reino o las del mundo? En el concepto humano, a nadie le gusta sentirse menos que los demás. Pero el Señor nos dice que el reino es contrario al mundo. En el reino los humildes, los sirvientes, esa que lava la loza, esa que atiende los tintos. Y a mí, yo le doy gracias al Señor por unas hermanas preciosas que cuando hacemos la reunión en semana o el domingo, aun cuando no estuvo Catherine, al terminar la reunión o al terminar el servicio del tinto, se van a lavar los platos, los pocillos, las bandejas, y al finalizar el culto lavan las copitas del vino y todo. La hermana Ángela ha estado 16 años atendiendo los guantes, la bandeja del pan, las flores. Servicio. Un sirviente, una persona
¿Cómo catalogarían eso en el mundo? Ay, una sirvienta, una muchacha de la casa, la balosa ahí. ¿Para qué la balosa si hoy en día hay dishwasher, hay máquinas que lavan los platos? ¿Qué? Eso es una bobada de esa gente. ¿Quiénes dice el Señor que son grandes en el reino? Aquellos que se entregan por amor a los demás. Esos son los que son considerados dignos de elogio en el reino. Los que se desprenden de sus riquezas para beneficiar a sus hermanos. Esos son considerados verdaderamente ricos. En el mundo, ¿quiénes son considerados ricos? Los que le quitan a los demás. ¿Cómo han adquirido sus riquezas? Muchas de esas riquezas son quitadas a los demás. Nuestros deseos y anhelos mundanales son verdaderamente contrarios al reino de Dios. Por eso el Señor le llama a los discípulos y les contrasta, les confronta y les hace el contraste entre el gobierno del reino de Dios y el gobierno del reino del mundo. Por ello también nosotros, al escuchar esta palabra, debemos examinarnos y analizar esos deseos que bullen allá en lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué son en realidad tus deseos? ¿Qué están mostrando tus deseos? ¿Tu carácter no reformado por Cristo el Señor? Entonces, esto amerita un permanente ejercicio en nuestras vidas de evaluar cómo estamos, qué es lo que estamos anhelando, y un deseo permanente de ser trastornados en nuestros deseos. Lo que el Señor dice: crucificar nuestra carne, morir a nuestras pasiones. El deber supremo de los siervos es servirse los unos a los otros, es darse en sacrificio para beneficiar a los demás. Cuando los siervos del reino obramos así, podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos bajo el gobierno de Dios. Solamente cuando tú sirves, cuando tú te das por otros, cuando eres del rango más bajo en el reino de los cielos y no de las posiciones prominentes y reconocimiento de los hombres, puedes decir sin temor a equivocarte: yo soy un súbdito del reino de Dios. Lleva la impronta, el sello, servicio, humildad, entrega, sacrificio. Amén. Y esto nos lleva a considerar nuestro tercer punto, el modelo del gobierno del reino. Versículo 28: así como el Hijo del Hombre no vino para que sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor Jesús les da la razón principal por lo cual el reino de Dios demanda de nosotros esta posición de humildad, de entrega y de servicio. Sencillo, porque el mismo Rey lo ha hecho. Él es nuestro modelo. Si el Rey no hubiera hecho eso, pues hermanos, nosotros no tendríamos un ejemplo a seguir. Pero es que Él lo hizo, Él lo está haciendo. El Rey en persona lo está haciendo. Y miramos ahí, dice: el Hijo del Hombre vino. Lo primero que destaca de sí mismo del Rey es que el Hijo de Dios vino. ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, viene al mundo? ¿Cómo es eso? Veamos tres elementos importantes que nos da el texto acerca de la venida del Señor. En primer lugar, vino a servir. Vino a servir. En segundo lugar, vino a dar su vida. Y en tercer lugar, vino por el rescate de muchos. Jesús, siendo Dios, bien podría no haber abandonado su trono glorioso para rebajarse a un mundo caído en pecado, en pobreza, en enfermedad, en dolor y en muerte. Pero Él abandonó su trono glorioso para venir no a ser servido, sino a servir. Él bien merece haber
sido servido por los hombres, por todos los hombres. Cuando Él vino a la tierra, todos los hombres tendríamos que habernos inclinado, haber postrado nuestro rostro en tierra, haber besado sus pies y haberle adorado y haberle servido en sus 33 años de paso por esta tierra. Pero ninguno lo hizo. Al contrario, Él fue el que lo hizo. Él bien podría no haber venido, porque iba a ser siervo. Él debía ser servido de todos los hombres, porque Él es Dios. Pero los hombres caídos en pecado no podríamos servirle, porque nuestro orgullo, nuestra codicia de poder nos lo impide. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Cuando Nicodemo vino al Señor, Él no le dijo: Señor, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, Rey de Reyes. No. Él le dijo: Rabí, maestro. ¿Sabes una cosa? Nicodemo era también rabí, era maestro. O sea que le dijo: tú eres uno igual a mí. Nosotros somos igualitos. Eso fue lo que hizo Adán y Eva en el Edén. Oh, no, ustedes no van a morir. Sino que sabe Dios que cuando ustedes coman de ese árbol, de ese fruto, van a ser igualitos a Dios. El hombre, en su orgullo, quiere ser igual a Dios. No puede. Imposible. Porque Dios es rey, nosotros somos súbditos. Porque Dios es creador, nosotros somos criaturas. Porque Dios es eterno, nosotros somos mortales. Porque Dios es santo, nosotros somos pecadores. Imposible ser iguales a Dios. Pero los hombres caídos en pecado queremos ser iguales a Dios, y por ello es muy difícil que nos postremos ante el Señor, que seamos siervos. El Señor Jesús vino a servir. Pero a veces nosotros somos tan orgullosos que pensamos que Él vino a servirnos a nosotros. No. En primer lugar, Él vino a servir al reino. Él vino como siervo del reino, porque su plan no estaba centrado en ti, para salvarte y para hacerte importante en el reino. Su plan estaba centrado en la restauración del reino. En la restauración del reino, lo cual involucra la salvación, que es el servicio a los hombres, tanto redimidos como irredentos. Algunas personas limitarán: no, el Señor Jesús vino a servir a los redimidos solamente. No, Él vino a servir a toda la humanidad. Toda la humanidad fue bendecida cuando Dios envió a su Hijo. Simplemente que por gracia, unos recibimos la bendición y otros rechazaron la bendición. Unos recibimos el servicio de Cristo, otros rechazaron el servicio de Cristo. Ahora, en segundo lugar, dice que Él vino a dar su vida en sacrificio, en amor, dar, entregar, sacrificar. El autor de la vida se entregó a la muerte en la cruz para dar vida a los que estaban muertos. El dueño de todo dio su vida en pobreza, se hizo pobre, para que en su pobreza nosotros, los redimidos, seamos enriquecidos. El Señor del eterno gozo vino a dar su vida en dolor y sufrimiento, en quebrantamiento, como lo dice Isaías 53, para que nosotros podamos tener el gozo eterno de la salvación. El Señor Dios de paz, Jesucristo, que ha estado en eterna paz con el Padre, vino a entregarse a la violencia de los hombres, para que en esa violencia nosotros gozáramos de la paz. Él hizo la paz entre Dios y nosotros. El Dios justo vino a dar su vida, siendo condenado injustamente, para que nosotros fuéramos revestidos de su justicia. El Dios santo vino a dar su vida santa, cargando sobre Él la inmundicia de nuestros pecados, para que nosotros fuésemos declarados sin pecado y alcanzáramos la santidad que por nosotros mismos sería imposible alcanzar. El Hijo del Hombre es Dios.
Es Dios hecho hombre por causa de los hombres. Y vino a dar su vida en rescate por muchos. Allí dice, en rescate por muchos. Y este aspecto es muy importante. ¿Qué es un rescate? ¿A qué se refiere allí el evangelista Mateo? Vino a darse el rescate por muchos. La palabra usada por Mateo significa desatar, dar libertad. Y se refería específicamente el pagar el precio por los esclavos. Ustedes recuerdan, en esa época había una esclavitud y una persona podía pagar el rescate por alguien que se había hecho esclavo. A eso se refiere. Y en el caso de nosotros, el darse el rescate por mucho nos habla de hacernos libres, desatados de nuestro esclavizante que era el pecado. Este acto de liberación tiene dos aspectos, debe mirarse desde dos aspectos. En primer lugar, Cristo el Señor obra como nuestro sustituto hacia el Padre. Es la propiciación por nuestros pecados. Y ese rescate que hace de nosotros va dirigido hacia el Padre, la propiciación. Que nosotros seamos aceptados por el Padre. Que la ira del Dios Santo no caiga sobre nosotros los pecadores. Pero en segundo lugar, y esto es bien importante, porque nosotros muchas veces nos fijamos en el aspecto de ser librados del pecado y de que el Señor paga el precio de nuestro rescate en la redención para la propiciación. En segundo lugar, es que ese rescate es la liberación de nuestro pecado. Esto significa que el pecador queda libre, no solamente de la condenación del pecado, sino de la acción del pecado. La propiciación, nosotros somos libres de la condenación del pecado. Nuestro pecado merecía la condenación. Y el rescate obrado por Cristo, Él es el sustituto para que nosotros no seamos condenados. Él fue condenado por nosotros. Pero también nos libra, nos hace libres de la acción del pecado. Y esto es algo que hoy en día en la iglesia no se enseña mucho. El Señor nos libra de la culpa del pecado y del gobierno del pecado. El redimido ya no está bajo el gobierno del pecado. El redimido ya no es gobernado por el pecado. Es trasladado del reino. El redimido ya no puede o no debe cargar su culpa por el pecado. Infortunadamente, muchos hermanos hoy día viven culpándose permanentemente de sus pecados. Y fijan su vida cristiana mirando al pecado. Yo pecador, yo inmunda rata del pantano, yo malo, yo nunca alcanzaré la santidad de Dios, yo tan malo que soy. Y su santificación progresiva parece que nunca existiera, o si está dirigida, se dirige hacia el mortificar el pecado, y de toda hora andan como las monjitas antiguas, ¿no? Látigo. No, hermano. Fuimos libres de la culpa por el pecado. La culpa por el pecado fue cargada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice que el acta de nuestros pecados ya fue llevada. El acta de decretos que nos era contraria ya fue cargada por Él. Tú tienes que llevar la culpa de tus pecados. Pero tampoco te puede gobernar el pecado. Tú no puedes ser gobernado por el pecado. En el reino de Dios, Cristo gobernó el pecado e imputó sobre ti, cargó a tu cuenta el poder para vencer el pecado. Por eso la iglesia predica permanentemente, asiste a los santos para que cada día seamos más libres del gobierno del pecado. Porque infortunadamente estamos viviendo un mundo
una iglesia en donde frecuentemente los santos están cayendo en pecado. Otro aspecto del gobierno del reino es que el Señor especifica a quien le rescató. Él no dice que Él vino a dar su vida por los hombres o por todos los hombres. Él dice, vino para dar su vida en rescate por muchos. Y esto nuevamente nos recuerda la diferencia entre el pueblo escogido de Dios y los muchos, el pueblo escogido por Dios, los muchos y los que no son redimidos. Estos últimos son gobernados por el sistema mundanal y los gobernantes se enseñorean de ellos y los oprimen. Pero estos muchos rescatados, redimidos, somos diferentes. Estamos bajo el gobierno de nuestro Rey Santo y misericordioso, que es el modelo del gobierno del reino. Un Rey Santo, un Rey misericordioso, que se entregó por nosotros y que dio su vida en rescate por muchos. Él no subió al poder, sino que Él bajó de los cielos. Él se rebajó. Él no se enseñoreó de su grey, sino que se dio a sí mismo. Él no se enriquece a costa de su pueblo como los gobernantes del mundo. Al contrario, Él vino a darnos sus riquezas en gloria. Por eso Él se hizo pobre. Él es nuestro ejemplo. Él es tu ejemplo. Él debe ser el modelo a seguir. A Él debemos mirar. ¿Cuál es el reino al cual el Señor nos dirige? En este sermón, el Espíritu Santo nos ha mostrado el contraste entre el gobierno del reino de Dios y el gobierno del reino del mundo. Mientras que el gobierno del mundo desea, ambiciona, codicia el poder para oprimir y aplastar a sus súbditos, el gobierno del reino de Dios es un gobierno de entrega, es un gobierno de sumisión, es un gobierno de amor en beneficio de los súbditos. Y no estoy hablando solamente de Cristo, sino esa es la característica, esa es la insignia que debe llevar todo cristiano, todo siervo del Señor, todo ministro, todo pastor. Me satisface, me lleno de gracias a Dios y de alegría y de gozo que nuestro amado hermano Nelson nos esté dando estas enseñanzas que nos está dando. Es un hombre que a esta iglesia ni para qué venir. ¿Para qué? Pero aquí viene. Se sacrifica de mucho para bendecir a sus hermanos. Así debe ser un siervo de Dios. En entrega, en servicio, en amor. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo por nosotros. Mientras que en el gobierno mundanal los gobernantes desean grandeza, reconocimiento y gloria personal, en el gobierno del reino de Dios la insignia, carácter es humildad. Humildad. Por eso los hermanos debemos ser humildes. Y esa humildad nos lleva a servicio. El gobierno mundanal oprime, el reino de Dios sirve. Mientras que en el gobierno mundanal el hombre se enseñorea. En el gobierno del reino el Señor nos liberta. Los apóstoles ambicionaban fuertemente el reino del mundo y por ello el Señor les corrige mediante esta comparación. Pero al igual que ellos, nosotros hemos sido influenciados para vivir conforme al gobierno del mundo y codiciar lo que el mundo codicia. Por ello, este mensaje está dirigido a nosotros para que se obre una transformación por el Espíritu Santo, para trastornar nuestras ambiciones mundanales en un sometimiento y servicio humilde al reino de Dios. Ese es el propósito
que el Señor nos ha dado, o que por el cual hemos meditado y el Señor nos ha dado esta palabra de Dios.